Y ya. Ya. Entonces estoy compartiendo pantalla para que se metan. Ya. ¿Cómo vamos a empezar? Primero que todo vamos a hacer como un mini repaso de algoritmo. Muy sencillo. eh, para que después mañana no se enreden tanto. Y ¿cómo partimos? Bueno, vamos a partir con tiempo de complejidad. Aquí lo que dice básicamente el libro es de que vamos a tener un loop. Un loop es un ciclo. Ese ciclo se ha demorado una cantidad n de veces. Este número nosotros los podemos saber o no saber, pero lo que te dice básicamente el ramo es de que imaginemos que esta cantidad de veces va a ser muy grande. ¿Cuánto? No sé, pero se va a demorar mucho. Y ese mucho no lo podemos definir. Entonces, la manera en que, entre comillas, lo definimos es diciendo que n va a tender a infinito. Entonces acá me dice ya, para el primer loop va a tender n y por cada loop que tengamos anidado va a ser n a la k. O sea, si tenemos un loop anidado a este, vamos a tener 2. Va a ser n a la 2. N cuadrado, o sea, va a demorar este loop. Después tenemos el grado de magnitud. El grado de magnitud es, decirlo de una manera, el número o una constante a la que tiene asociado nuestro loop. Si podemos ver acá el ciclo for va, va a iterar desde n, pero multiplicado por 3, o sea, 3 veces n, como dice acá. Después dice que va a iterar n, pero más 5. Y n, y acá va iterando, y acá ya va a empezar primero explicando qué significa que va iterando de i más 2. Lo que estamos diciendo básicamente es de que si tenemos acá para el primer loop, es de que tenemos para el primer término va a ser i más 2. Se va a ir sumando 2. Después al otro término se le va a ir sumando más 2. O sea, vamos a tener 2 más 2, 4. Y más 6, y así. Una cantidad diésima de veces que no sabemos, pero lo único que sabemos es que toda esa suma va a tener que ser mayor o igual que n. ¿Por qué? Porque cuando sea mayor o igual va a terminar el ciclo. Nosotros lo queremos que termine el ciclo y cuando esa suma sea mayor o igual, termina. Entonces, sí, al final lo que estamos viendo es de que vamos a tener acá podemos, vemos que el factor en común acá es el 2 y el 2. Todos podemos sacar el factor hacia la derecha. Entonces podríamos 2 de i por i más 2, de i más 3, y así sucesivamente. Y al final lo que podríamos hacer es pasar el factor 2 hacia el otro lado. Entonces me quedaría lo de acá. Este me quedaría i 2, i más 2, i más 3, y tendría que ser mayor o igual que n medios. Entonces, ya por eso es que el ciclo dura n medio. Y si te damos cuenta, este factor es lo mismo que decir n por 1 medio, que básicamente estos son constantes. ¿Cuál es la gracia de las constantes? Que cuando n, este n, el límite de n, cuando n tienda al infinito, y tengamos las constantes que sea un medio, y tengamos n, si ponemos como la gráfica, estamos diciendo que comportamiento, supongamos, va a ser así. Este factor un medio, comparado con el avance que va a tener n teniendo al infinito, o sea, valores que sean muy grandes, muy grandes, muy grandes, este valor un medio va a ser muy ínfimo. Entonces, por eso no lo vamos a contar. Entonces, por eso cuando denotamos acá de que se va a demorar al final los tres se van a demorar O de n, es porque estas constantes son tan ínfimas que no las tenemos en cuenta. Y otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es de que dentro de los de un 13 hay fases o etapas. ¿Qué significa esto? Lo que estamos diciendo es que dentro de llamémoslo esto, va a ser una etapa, que la etapa va a estar dividida por distintos loops que tenga. Acá vamos a ver que esta va a ser la etapa en general. Dentro de estas etapas pongamos que hay subetapas, que va a ser esta, que va a ser
que va a demorar O de n, esta que va a demorar O de n cuadrado, y esta se va a demorar O de n. Y dentro de la etapa vamos a tener que escoger el máximo tiempo que se demore mi algoritmo, porque es lo máximo que se va a demorar. Entonces, si tenemos, va a ser al final, entonces sería básicamente que tendríamos el O de mi algoritmo va a ser igual al tiempo máximo entre mi O de n, entre mi O de n, O de n cuadrado y O de n. Entonces, claramente se ve que el máximo dentro va a ser el O de n cuadrado. Entonces, dentro de cada etapa vamos a tener que escoger el máximo tiempo de demora. Ya. Y eso sería lo básico de que tienen que saber de la etapa. Esto tienen que tener en cuenta. Después tenemos distintas variables, que lo que me dice es que básicamente de que si tenemos un ciclo que se va a demorar n veces, después podemos tener otro ciclo que se va a demorar m veces. Entonces, básicamente, como están anidadas, sería n por multiplicado por la m cantidad de veces. Y después tenemos algoritmos, que son los algoritmos de recursión. Lo que te dice este algoritmo es que básicamente la función se va a ir llamando a sí misma. El tiempo de llamado que se llama es O de 1, pero el total que se va a demorar va a ser n veces, porque tengo mi valor n y a cada valor n le voy restando 1. Ese tiempo de demora es O de 1, o sea, se hace el instante, el llamado a la función, pero el total va a seguir siendo O de n. Y después acá tenemos otra función que lo que podemos ver que es parecida a la anterior, pero básicamente cuando hace un llamado a mi función, hace 2 al final. Entonces, este llamado va a tener esta característica, que primero se va a llamar una vez y después por cada función esta me va a llamar 2 veces más. Después esta 2 veces más. Y vamos a ver que va a seguir esto. Va a seguir esta característica, que va a ser un algoritmo de O a la 2 a la n. Y igual más adelante vamos a repasar todo esto. Y acá hay como un formulario, se podría decir, en el cual te explican como cada tiempo de algoritmo y esto está ordenado. O sea que ODN es como lo mínimo que se demora, que al instante. Después tenemos el logarítmico, después tenemos raíz de n, ODN, n log de n, n cuadrado, n cúbico. Y así. Y eso sería como el repaso básico de que tienen que saber. Cualquier duda que tengan, me avisan nomás. Ya, y con esto vamos a pasar a los ejercicios. No sé si quieran hacer pero este es bastante sencillo. Si se dan cuenta, los ejercicios de algoritmo dentro de los certámenes son regalos. Porque acá básicamente ya dicen ocupa notación asintótica, tanto, tanto. Entonces lo vamos a pasar. Primero vemos que este ciclo va a durar n veces. Ya, está tranquilo. Este es un ciclo normal. No es nada raro. N veces se va a demorar. Ya, y después van a ver este ciclo. Ya, va a demorar el for, empieza de igual 1, ya está n. Pero acá hay algo raro. Porque el comportamiento en el cual se va agregando jotas es raro, porque acá se va añadiendo de 1 más 1, pero acá va de 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces ya. Entonces este comportamiento es raro. Pero ya sabemos al tiro que se va a demorar una cantidad O de n. Entonces, para este ejercicio, sabemos que el primer ciclo se va a demorar una cantidad de n veces. N veces, como están anidados, sabemos demorar una cantidad O de n por esta cantidad. Entonces, va a ser O de n por algo. ¿Qué es algo? Lo vamos a calcular. Lo que podemos ver es de que este ciclo comienza del j igual 1 y la manera en el que llega hasta j igual menor que n y la manera en la cual va avanzando el j es igual a j por 3. O sea que para el primer término vamos a tener que j va a equivaler a 3. Para el segundo, j va a equivaler a 9, porque 3 por 3 es 9. Después, 9 por 3 te da el 27. Después, 27 por 3 te da el 81. Y vamos a ir así, así, así.
Entonces, lo que vamos a ver este comportamiento es de que esto lo podemos descomponer en 3, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4 y una cierta cantidad de veces. ¿Cuál va a ser la cantidad total de veces? No sabemos. No es un 3 a la n, porque supongamos que este total se va a demorar 20. N va a ser 20. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iterar. Entonces lo que estamos diciendo es de que si suponemos eso, de que mi algoritmo se va a ejecutar 3 a las 20 veces. Entonces si ya vamos a la primera instancia, vamos a decir ya vamos al primero, J. J va a ser menor que N, el primero, porque sí, porque J va a ser igual a 3. Después lo vamos a llamar de nuevo y me va a dar 9. Después me va a dar 27. Ya, pero 27 es menor que 20. Entonces mi algoritmo terminó. Y al final se ejecutó solamente 2 veces. Entonces la cantidad de veces que se va a ejecutar esto no lo sabemos. Llamemos esto I veces se va a demorar. Y al final la suma de todo esto, la sumatoria de todo esto, va a tener que ser mayor o igual que n para que el algoritmo acabe. Cuando termine el algoritmo va a ser cuando la suma sea mayor o igual. Entonces lo que podemos denotar es que este comportamiento es logarítmico, porque si sabemos que el logaritmo de a b es igual a c, lo que estamos diciendo básicamente que mi logaritmo en base a se va a demorar, eh, se va a llamar a sí mismo, decirlo en este contexto, c veces para que me dé un total de b. Y este comportamiento se ha reflejado acá arriba, que sería básicamente, ¿cuál es la base? 3. ¿Y cuánto tiempo se tiene que ejecutar? Una cantidad n de veces. Entonces se va a ejecutar 3, el logaritmo en base de 3, se ejecuta 3 y hasta que total cantidad, una cantidad n de veces. Entonces, eso sería como lo básico, introducción a cómo cachar que con cómo mi j se va multiplicando por 3 me va a dar un comportamiento logarítmico. Entonces, esto como sería lo básico. Entonces, al final, lo que nos dio es que el for del principio, este for, es n, y va a ser multiplicado porque nos dio que es log 3 de n. Y esa es la resolución, sencillo. Ya, entonces, antes de tener en cuenta de que en el certamen les deberían dar un formulario con esto. Van a tener estos formularios ¿para qué? Porque algunas veces van a tener que aplicar L'Hopital. L'Hopital es sencillo. Básicamente tenemos dos funciones y las dos funciones se me indefinen. Entonces, si se me indefinen las dos, voy a tener que derivar una. Voy a llevar f y derivo g. Eso es lo básico. Eso es lo único que decir el formulario. Ya, entonces venimos con otra, que utilizando la regla del límite, afirme o refute si el tiempo de ejecución del fragmento de código anterior existe en n log de n. O sea, y me dicen como un hint que ocupemos esto, que es el cambio de base del logaritmo. Igual, antes de ir al certamen, échenlo a repasar a las propiedades de los logaritmos, por si acaso. Ya, entonces tenemos este. Anotémoslos. Entonces, tenemos mi f de n, que es igual a lo que nos dio acá, que nos dio n log 3 de n. Y después tenemos el g. Que me dicen que el g... le saqué la pantalla. Ya, el g me dicen que se demora una cantidad n log 3 de n. Entonces se va a demorar n log 3 de n. N log... No, creo que me equivoqué. N log 3 de n. N log 2, ahí sí. N log 2 de n. A ver, me voy a hacer este tiro acá. Ahí sí. Ya, entonces ahora, ¿qué me piden? Que ver si... ¿Qué me piden? Ya, entonces, o pueden arreglar el límite, afirma o refute si el tiempo de ejecución del fragmento del código anterior existe en n log de n. O sea, f de n... No,
si fdn anterior existe en ODN. O sea, estamos diciendo que fdn, vamos a traer acá, fdn existe en GDN. ¿Qué significa esto? Para que antes de mostrar esto matemáticamente, veamos conjunto. Entonces, lo que estoy diciendo es de que tengamos nuestro conjunto grande, que vamos a denotar por GDN. Dentro de ese GDN tendría que estar FDN, porque estamos diciendo que queremos ver si dentro de GDN existe FDN. Entonces, si nosotros lo llevamos a una división y tenemos FDN dividido en GDN, ¿qué es lo que está diciendo? Es que tengo mucho más conjunto de GDN, mucho más. Estamos diciendo que FDN es menor que GDN. Eso es lo que estamos diciendo. El tema de conjunto, la cantidad de conjuntos que abarca. Entonces, si GDN es mayor que FDN, sería normal pensar de que esto tendría que ser un valor que va a tender a ser menor que 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si aplicamos la regla del límite, que el límite tendiendo al infinito, lo que va a decir como GDN abarca mucho más, o sea, es mucho más grande, va a ser tan grande, va a ser tan grande, o podemos decir que FDN va a ser tan pequeño en comparación a GDN, que al final esto va a converger a un valor. Y ese valor que va a converger va a ser 0. Entonces, como esto va teniendo va a ser muy grande, o sea, podríamos poner acá como por gráfico, que va a ser esto, supongamos, FDN, y esto GDN. Estamos diciendo que cuando n se vaya al infinito, muy grande, el valor que tengamos acá, en comparación a este, el valor de g va a ser mayor que el FDN. Por lo tanto, la división va a tener que ser un valor menor que 1. Pero cuando es algo muy grande, esto al final va a converger a un valor 0. Entonces, me piden esto. Entonces, básicamente, esto de acá tendríamos que llevarlo a los valores que están acá. Estos de acá. Entonces, podemos poner el límite de FDN, que sería en este caso n log 3 de n en comparación a n log 2 de n. Al tiro lo que podemos hacer es simplificarlo a n. Entonces me quedaría log 3 n log 3 de n y en n log 2 de n. Ya, entonces acá se ven que está como medio raro. Entonces se preguntan qué podemos aplicar. Entonces, ¿qué nos dijeron al principio en el certamen? Que esto es una pista. Ya, entonces, ¿por qué tendríamos que ocupar esto? ¿O cómo lo podríamos ocupar? Entonces me está diciendo esta pista de que vamos a tener una base B y un valor A. Y podemos hacer podemos hacer cambio de base. Que básicamente podemos, en este caso, escoger una base arbitraria y poner el A dividido en el B. ¿Cuál sería nuestro A y B en este caso? Sería el A y el B. Entonces acá, vamos a borrar esto. Entonces lo que vamos a hacer es poner el logaritmo de 3 a la n. Y como podemos coger una base arbitraria, nos va a quedar, ¿qué podríamos coger acá? Podríamos coger la base 3. ¿Por qué? Porque después me va a quedar el de arriba, pasa acá, log, ¿qué base arbitraria? 3, ¿de qué cosa? Del A. ¿Y cuál era el A? Nuestro n. Dividido en una base arbitraria, que cuál fue la que cogimos? 3, y el valor B, que en este caso es el valor de 2. Entonces, al final, podremos simplificar esto y podremos ver que este valor es 3 a la 2. Y esto es un valor fijo. 2 a la x me tiene que dar 3. Y eso, si lo ponemos a calcular, nos va a dar un valor fijo. O sea, nos va a dar un valor, que es lo que estamos buscando. O sea, lo que estamos diciendo de que f de n si existe dentro de Gn. ¿Por qué? Porque si Fn fuese muy grande, supongamos que fuese al revés,
f de n fuese muy grande que g de n, al final esto, como es demasiado grande, al final esto se va a indefinir, va a tender al infinito, se indetermina. Entonces, eso sería, así de sencilla sería la solución. Y ese sería como el primer certamen. Y ahora vamos a hacer estos ejercicios que son de una guía que saqué por ahí. Y lo que me dicen básicamente es de que para cada uno de los siguientes pares de funciones, determinar si f de n existe en g de n. Justificar su respuesta, mostrarnos el desarrollo que lo lleva a tomar la decisión y asuma que los logaritmos son en base 2. Entonces tenemos el primero. Y voy a determinar si f de n existe en g de n. Entonces tenemos que f de n es igual a... ¿A qué cosa era? A log base 2 de n cuadrado. Y g de n es igual a log de n más 5. Ya, entonces, para saber si f de n existe en g de n, tendremos que hacer lo mismo de arriba. Tenemos que poner f de n dividido en g de n y todo eso tenerlo como se ve el comportamiento de n en el infinito. Entonces, si f de n existe en g de n, tendría que converger esto a un valor. Entonces, simplificamos los valores. Reemplazamos los valores. Log 2 de n cuadrado y log n más 5. Entonces acá, por propiedades de los logaritmos, este 2 pasa acá multiplicando el logaritmo. Sacar 2 log en base 2 de n, todo eso dividido por log de n más 5. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Acá tenemos dos, tenemos dos términos que en un principio se me están indefiniendo. Entonces ya, podemos hacer al tiro bruto y aplicar L'Hopital, pero nos vamos a complicar mucho la vida. Acá lo que podemos ver es de que este término de acá se repite con este de acá, el de arriba. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos simplemente sacar este término hacia afuera. Que estoy diciendo esto hacia afuera. Que tenemos acá lo acá arriba. Entonces, si sacamos el valor múltiplo de esto, sería log 2 de n 1, porque log 2 de n por 1 me da este valor de acá. Y para que me dé el 5, voy a tener que aplicar ¿qué cosa? Más 5, y como estoy buscando este valor, voy a tener ¿qué cosa? Que dividir por el mismo valor, porque cuando se multipliquen, esto me va a dar esto de acá, esto multiplicado me da esto de acá, y esto multiplicado con esto me va a dar esto de acá. Ya, entonces tenemos eso, y simplificamos los términos. Y me quedaría 2 de 1 más 5 log de n. Y podemos ver que este comportamiento, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? De que básicamente, de que este valor está convergiendo a ¿qué número? Entonces podemos poner acá, hacer, ¿qué podemos hacer acá? ¿A alguien se le ocurre qué puede hacer acá? Porque, bueno, igual la gracia de que mañana el certamen vayan cachando, porque esto igual es cachetía, po. Si ustedes hacen esto, tienen que cachar cómo hacerlo. Entonces, ¿a alguien de acá se le ocurre qué es lo que podríamos hacer acá? ¿O qué resultado nos podría dar? Dale nomás si no perdemos nada porque fallen. Otras personas pueden la misma duda que usted y tienen que tener el valor de preguntar. Si alguien, o quizás puede que a nadie se le ocurra qué hacer acá. Pero lo que estamos diciendo básicamente es de que este valor de acá, ¿qué pasa si n tiende al infinito? Este valor, ¿qué va a pasar? Como estamos teniendo un 5, este es como, vamos a hacerle un suma a esta ecuación, le vamos a hacer un 5, vamos a hacer un sum, 5 dividido en log
de n. ¿Y qué pasa? Este n está tendiendo al infinito. O sea, estamos teniendo una constante 5 dividiéndolo en algo tan grande, tan grande, tan grande. Entonces, como estamos viendo algo que es tan grande que va a tender al infinito, esto me va a dar 0. Entonces, lo que estamos diciendo acá, de que después de todo eso, este valor de acá se me va a hacer 0. Entonces, este valor me va a dar 2. Entonces, este valor va a converger a un 2. Por lo tanto, podemos definir que f de n si existe en g de n. ¿Por qué? Porque converge a un número. Ese es el primero. Después tenemos f de n. Tenemos qué cosa? Que f de n equivale a log 10 y g de n equivale a 10. Entonces tenemos esto. Entonces, para ver, hacemos lo mismo. La regla del límite. Límite de n tendiendo al infinito equivale a log 10 en 10. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Nos están diciendo que n tiende al infinito. Pero no hay ningún n. Entonces, ¿qué hacemos? No nos complicamos la vida y lo que decimos ya. Para ver si f de n existe en g de n, estamos diciendo que g de n tiene que ser mayor que f de n. ¿Ya? Entonces, esta propiedad del logaritmo, estamos diciendo que 2 elevado a algo tiene que ser igual a 10. Y ese valor en calculadora no va a ser más de 3, y algo, supongamos. Entonces, este valor de acá, que va a ser el 2 a la x dividido en 10, va a ser aproximadamente, no tengo calculadora, pero va a ser como 3 a la 3, 3,3 supongamos. Entonces, estamos diciendo que 3,3 va a ser dividido en 10. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué cosa? Que este valor, bueno, claramente está convergiendo en número, pero tenemos que fijarnos en esto, de que si g de n es mayor que f de n, y claramente 10 es mayor que 3,3. Entonces, estamos diciendo que fn sí existe en gn por lo que vimos. Después tenemos que pasar al siguiente ejercicio. Cualquier duda que tengan, me avisan nomás. Ya. Entonces seguimos. Vamos a tener otra. ¿Qué cosa? Que nos dicen que f de n es igual a 3 a la n y g de n es igual a 2 a la n. Ya. Tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que aplicar lo mismo. Regla del límite. N tiende a infinito. De cosas de 3 a la n por 2 a la n. Ya, entonces, por regla de exponente, esto va a ser igual lo mismo que aplicar el límite. Voy a poner el límite de, ¿qué cosa? De 3 dividido en 2 por elevado a todo eso a la n. Y claramente si este valor, si n tiende al infinito, este n tiende al infinito, este valor al final se va a hacer muy grande. Y no va a converger a ningún valor, porque claramente 3 es mayor que 2. Entonces, como en un comportamiento n, que este comportamiento es el exponencial, va a ser tan grande que al final no va a poder llegar a ningún valor. Entonces se va a indefinir. Entonces lo que estamos diciendo es de que f de n no se encuentra dentro de 2 a la n. Y eso se ve claramente por el comportamiento exponencial que tiene. Entonces este valor no converge. Y ese sería el c. Después el d, ¿qué sería el d? El d nos piden f de n, raíz de n, y g de n va a ser log de n cuadrado. Ya. Entonces, log de n cuadrado. Entonces aplicamos lo mismo. ¿Qué cosa? Regla del límite. Límite de n tendiendo al infinito. ¿De qué cosa? De mi raíz de n por log de n cuadrado. Y acá podríamos aplicar el tiro a la propiedad de los logaritmos y sacar ese 2 hacia afuera. Ya. Entonces llegamos a esta situación. Entonces tenemos una raíz de n y tenemos un logaritmo de n.
No se me ocurre ninguna propiedad. Sacar un mínimo, un número múltiplo, no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a tener que, ¿qué cosa? Ocupar L'Hopital. ¿Por qué? Porque el n de arriba se nos está indefiniendo y el valor de abajo también se nos está indefiniendo. Entonces, ¿qué cosa? Aplicamos L'Hopital. Entonces, ¿qué es L'Hopital? Es aplicar mi derivada a f de x y mi otra derivada a g de x. Entonces vamos a hacer acá abajo. F de x, ¿a qué equivale? A decir la derivada de raíz de n. Y es a qué equivale? A decir que esto es igual a 1/2 de raíz de n. Y mi término g de x, la derivada de un logaritmo, o sea, logaritmo de n, equivale a 1 dividido en n. Entonces, si esto valor lo simplificamos acá, nos quedaría que arriba 1 dividido en 2 raíz de n, dividido en qué cosa? En 2 por 1 dividido en n. Y eso es lo mismo que decir 1, 2 raíz de n por esto dado vuelta. Entonces sería básicamente n medios. ¿Ya? Entonces seguimos acá. Y este valor me va a dar 1/4 por, ¿qué cosa? N dividido en raíz de n. Y esto es lo mismo que decir, esto es 1 y esto es 1/2. Entonces digo n 1/4 por n 1 menos 1/2. Y eso es igual a 1/4 por raíz de n. Y si es que n ya tenemos como todo resuelto, entonces crea límite de n tendiendo al infinito. Dime. ¿Sí? No, sí, sí, sí. No, no partido en n es como es como n por, no, es n derivado por n por el logaritmo de algo más, ¿cierto? Así es la propiedad del logaritmo. Sí, algo raro. Pero en el curso ustedes no le pueden poner esto. Si se dan cuenta, no le pueden poner algo tan complejo, algo tan que no se tienen que complicar tanto la vida. Entonces, lo que les recomiendo es de que ocupen 1 dividido en n. Y cualquier cosa, si es que tienen dudas con la derivada, pregúntensela al profe. Porque saber algo como en un ramo que no es tan necesario, no es necesario que lo sepan. Entonces pregúntenlo. Y en cualquier caso, apliquen 1 dividido en n, que es lo más simple. Porque la derivada de esto, 1 dividido en n, es la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 dividido en n. Pero acá no trabajamos con logaritmos naturales, entonces siempre les recomiendo que pongan 1 a la n. 1 dividido en n. Ya, pero gracias por la acotación. Y esta al final me queda 1/4, que es una constante, por raíz de n. Y esto n va a tender al infinito, entonces este valor se va a indeterminar. Se indetermina. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que f de n no existe en g de n. Y ¿qué otro ejercicio más? Tenemos el último. Ya, el último que es el E, que nos dicen que f de n es igual a log base a 2 de... Ojo, todo eso está al cuadrado, no el exponente del n. Todo eso está al cuadrado. Y eso, el g de n equivale a log de n. Ya, ojo, todo eso está al cuadrado. Entonces acá ya mucho más sencillo, ya estamos viendo ya lo último. Entonces, el límite de n tendiendo al infinito, ¿qué cosa? De mi f de n. Ya, log en base 2 de todo eso al cuadrado, dividido el logaritmo de 2 de n. Y esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque el logaritmo de eso al cuadrado es lo mismo que si el logaritmo de 2 por n por el logaritmo de 2 a la n. Y eso simplifica con el de abajo y me da este valor. Log 2 a la n. Entonces, cuando n tiende al infinito, este valor, ¿qué pasa? Se me va a determinar. Entonces estamos diciendo que f de n no existe en g de n. ¿Por qué? Porque el valor se indetermina. Y esos serían los ejercicios acerca de ver si f de n existe en g de n.
Y ya lo último es como lo que les puede también salir, es de que los van a dar como en el certamen anterior que les pasé, y el que hice la cápsula, de que les ponen estas situaciones. Entonces le piden calcular cuánto se va a demorar. Entonces tenemos para el A. ¿Qué me dice el A empieza desde cero. Este no es un contador, no será que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué me están diciendo? Ah, tenemos un ciclo for. Ese ciclo for va a iterar desde i igual 0 hasta i sea menor que 3. O sea, se va a iterar un máximo de 3 veces. ¿Por qué? Porque si itera el 0, el 1 y el 2. Tres números. Si itera 3 veces, ya. Entonces, este valor, este ciclo for, el primer ciclo for, entonces, el primer for, se itera ¿cuánto? 3 veces. Y tenemos anidado. ¿Qué tenemos anidado? Otro ciclo for. Entonces ya, al tiro, si está anidado, va a estar multiplicado. Vamos a tener que tener este 3. Bueno, el primer ciclo, segundo for. Vamos a tener que cosa. Vamos a tener algo. Pero ya sabemos que ese tiempo en total va a ser O de 3 por anidado algo. Entonces ya, como está anidado, multiplicamos al tiro. Ya, y este ciclo, ¿cuánto se va a demorar? Se va a demorar ¿cuánto? Una cantidad n veces. Porque j parte de 0 y j más más. Entonces se va a iterar una cantidad n veces. Ya, entonces va a ser 3 multiplicado por n. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Como tenemos una notación, le dice big O, estamos viendo cuando n es muy grande. Entonces estamos poniendo una constante 3 que es totalmente ínfima a un valor que es tan grande que n. Entonces al final, el tiempo de ejecución va a ser O de n de nuestro algoritmo. Ese sería el primero. Después tenemos el segundo. Cualquier duda me dicen no. Tenemos el segundo. Tenemos un contador irrelevante. Ya, ¿y qué me dicen? Acá hay un comportamiento distinto. Entonces me dicen, iteras de un ciclo for, pero ¿hasta dónde va a iterar? Va a iterar una cantidad n por n. Ah, entonces el total va a ser n al cuadrado. Listo, así de simple. Itera, como iba sumando 1 más 1, un comportamiento totalmente normal, pero acá está raro. Entonces el total de veces que se va a iterar va a ser n cuadrado. Y eso ya así simple. Y el C. Ya, el C, acá esto le venden puro para que se enreden, pero no es necesario, no se fijen tanto en esto. Tienen que fijarse siempre en el for. Y quizás tenga un aspecto raro. Ya, entonces, ¿qué pasa? Tenemos el for. Este for se itera desde igual 0. Entonces tenemos el C. Le vamos a poner el B, que se itera desde una cantidad total de n cuadrado. Y tenemos, ¿qué cosa? El C. El C se itera de igual 0 hasta que sea, ¿qué cosa? Y menor que n menos 1. Y este valor va creciendo normalmente. Si ven que esto está creciendo normalmente y esto está, y esto está normal, y más, y esto está normal, al tiro O de n. Entonces, va iterando normal, y acá dicen que el J va a iterar desde cuánto? Desde J i más 1. Ya, entonces tenemos que el primer ciclo for, este primer for, va a iterar desde i igual 0 hasta n menos 1. Entonces podemos dar ya, el primero va a ser el primer for va a ser n a la menos 1. ¿Ya? Entonces igual estamos cachando n menos 1, una constante, y cuando n sea muy grande, ese menos 1 va a ser totalmente ínfimo. Entonces igual lo vamos a poder sacar a futuro. Pero eso ya van cachando. Ya, y después de eso, vamos a tener otro ciclo anidado, que es este for. Entonces este for, ya, entonces si va anidado, al tiro va a estar multiplicado. ¿Multiplicado por qué? Va a estar multiplicado por qué? Por un otro for, que cosa que va a iterar de i más 1. O sea, va a iterar desde qué cosa. Si tenemos acá 0, acá va a partir desde j igual 1. Si acá tenemos un 1, va a partir igual desde 2. Si acá tenemos 3, 4. Entonces se va sumando 1. Pero me dicen qué cosa, que va a iterar desde n veces. O sea, este valor al final va a ser totalmente irrelevante. Si es que parte o, al final va restándole 1, o sea, le voy pasando 1 y le resto 1, y va a ser, y recibe ese comportamiento, me da igual, porque eso se va a iterar una cantidad n de veces. Entonces, como parte, no me interesa. En este caso en específico, no me interesa como parte. Entonces, al final, este for se va a iterar una cantidad
n de veces. Entonces, vamos a tener esto. ¿Y qué es lo que pasa? De este valor nos va a dar que este de acá, este menos 1 al final es tan irrelevante que no nos sirve. O lo podemos hacer igual, si es que quieren ver, es que esto me va a quedar O de n cuadrado menos n. Pero como n cuadrado va a tender al infinito y va a ser un valor tan grande en comparación a n, este n no lo tomamos en cuenta. Entonces al final lo que nos va a quedar en cuenta va a ser el O de n cuadrado. Igual esto de decir como que no lo tomamos en cuenta se hace por muchas demostraciones, pero no le voy a poner esa demostración acá porque le voy a complicar la vida. Solo quiero que sepan de que básicamente tenemos O de 1, eso es menor, ¿qué cosa? Que log de n es menor que n, y ese valor y también está n es más, se demora más que log de n. Después tenemos n, después tenemos ¿qué cosa? N log de n, y así. Entonces, usted eso ya después de esto que vean, esto es muy intuitivo. Después van a poder decir, ya, pues este valor es tan ínfimo, lo podemos descartar. Y ya nos queda el último, que será el d, que va a ser, ya vemos dos ciclos, ya. Entonces, si vemos dos ciclos, un ciclo que está anidado, vamos a multiplicar algo. ¿Qué cosa? Entonces tenemos el primer ciclo d, que el ciclo d va a iterar de igual hasta 1 hasta una cantidad de n veces, ya. Ciclo normal itera n veces. O sea, vamos a poner acá O de n, ¿por qué? Porque está anidado. ¿Por qué cosa? Por un for que va a iterar de igual 1 hasta una cantidad de veces, ¿ya? Pero acá está algo raro, que itera de j igual a j por 2. Entonces, este comportamiento estamos diciendo que mi j va a partir de igual 1 y va a ir multiplicándose por 2. O sea, lo que estamos diciendo es que para el primer término va a ser 2. Después para el primer término va a ser y por 2, o sea, va a ser 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y así ya vamos viendo que tiene un comportamiento logarítmico. ¿Por qué va a ser logarítmico? Porque este comportamiento es el exponencial de 2. O sea, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Y eso se itera una cantidad iésima de veces, que no sabemos. Solo sabemos que se itera cierta cantidad de veces. Y esa cantidad de veces tiene que ser mayor o igual que n para que el ciclo termine. Entonces el comportamiento que vemos, pongámoslo igual para que sea sea más igual a la fórmula. Entonces tenemos que log de a la d igual c es lo mismo que decir a la c igual b. ¿Ya? Entonces si vemos este valor de acá, que es esto mismo, de acá, pasa a ser igual a 2, ¿a cuánto? A la i veces, va a tener que ser una cantidad igual a n. Entonces, ¿qué vemos? Que este valor de acá, estos dos valores de acá, con estos valores de acá, son muy parecidos. Entonces, podemos pasar los valores como el logaritmo de qué cosa? De mi 2, base 2, multiplicado, no multiplicado, sino b, este b va a ser igual a ser el n, log en base 2 de n, va a ser igual a una cantidad décima de veces. Pero no sabemos esa cantidad décima de veces, entonces al final ese valor no nos importa. Solo sabemos que el comportamiento de nuestro for va a tener un tiempo de log en base 2 a la n. Entonces, este valor que sacamos acá y sería log 2 de n. Y ese sería el tiempo total que se moría nuestros dos ciclos anidados. Y ojo, tengan en cuenta el tema de la etapa. Siempre escoger el máximo de la etapa. Y eso. Y cualquier duda que tengan, me avisan. La identidad va a quedar grabada. Así que después la voy a subir. Y para mañana, yo lo que les recomendaría para el certamen de mañana es que lo primero que hagan es cuando tengan el certamen, si tengan una forma o una punta, anótenla al tiro atrás y empiecen por el ejercicio del tercer ejercicio, el de algoritmo y complejidad, el de algoritmo. Empiécenlo al tiro porque son 20 puntos que tienen que asegurarse. Porque quizás ya, no sé, les cueste lo demás. Entonces van a empezar con el primero, el segundo se va a demorar mucho tiempo, va a llegar el tercero y se van a poner nerviosos y no van a poder hacer algo que son puntos regalados. Son 20 puntos. Y eso, cualquier duda que tengan, si les queda una duda de la materia me dicen nomás, ahora o después. Y eso sería la identidad.